Un millonario salva la vida de una mujer ciega que iba directo al abismo sin saberlo. Salvador nunca pensó que un simple acto podría transformar su vida para siempre. Era un hombre recluso, atrapado en su propio mundo de soledad y amargura. Había vivido rodeado de lujos, en una mansión que se erguía solitaria en una colina cerca de Monterrey, pero su alma estaba vacía, más vacía que el horizonte de la ciudad que observaba desde su ventana. La riqueza no le traía paz, más bien, le recordaba lo que había perdido, la capacidad de sentir, de amar, de vivir. Ese día, como todos los demás, Salvador estaba en su estudio, mirando a través de los grandes ventanales, perdiéndose en el paisaje de las montañas, sin encontrar consuelo en nada. Había cerrado su corazón al mundo, después de la muerte de su esposa, Renata, hace años. No quería acercarse a nadie, temía el dolor, temía lo que significaba ser vulnerable. En su mente, vivir en soledad era lo único seguro, lo único que podía controlar. Pero algo cambió esa tarde. En la distancia, vio una figura caminar hacia el borde de un acantilado. No podía creer lo que veía. Era una mujer, y parecía no darse cuenta de la peligrosa caída que le esperaba. Su cuerpo se movía con una gracia tranquila, como si no tuviera miedo de nada. Su caminar no parecía apresurado ni nervioso. Al contrario, todo lo contrario, parecía confiado, como si tuviera plena seguridad de que nada podría ir mal. Sin embargo, Salvador lo sabía. El borde estaba a tan solo unos metros de distancia. Si ella no se detenía, caería. Su corazón latió más rápido. ¿Quién era ella? ¿Por qué no veía el peligro? ¿Estaba perdida en sus pensamientos? Pensó en gritarle, pero no podía. Algo en él lo retuvo. Había algo en esa mujer que lo cautivó desde el primer momento. En un impulso casi inconsciente, Salvador salió corriendo, sin pensar en las consecuencias. Se acercó rápidamente, tratando de alcanzarla antes de que fuera demasiado tarde. En su mente, la única cosa que importaba era salvarla. A medida que se acercaba, vio que llevaba un bastón blanco. Era ciega. El sudor se le acumuló en la frente mientras corría con más fuerza. «¡Detente!». «Cuidado», gritó, pero su voz se ahogó por el viento. Salvador extendió su brazo y, en el último segundo, alcanzó su hombro. La mujer se detuvo de golpe, un poco sorprendida por la mano que la había tocado. «¿Quién? ¿Quién está ahí?», preguntó ella, con voz temblorosa, mientras giraba la cabeza hacia donde sentía la presencia de Salvador. «Soy Salvador», respondió él, respirando pesadamente. No podía dejar de mirarla. Sus ojos se encontraron, aunque ella no podía ver los suyos. «Y gracias», dijo ella, su voz suavizándose, pero algo en su tono revelaba una calma inexplicable. «Renata», se dijo para sí misma, como si pronunciar ese nombre le diera fuerza, una fuerza que ella misma parecía desconocer. «No lo hagas, es peligroso», dijo Salvador, tomándola suavemente por el brazo. No estaba seguro de por qué, pero sentía que debía protegerla. En ese momento, la mujer no parecía temer al abismo, sino que parecía más bien desafiarlo, como si estuviera enfrentando su propio vacío interior. «No lo haré, lo prometo», respondió ella con una sonrisa suave. A pesar de su ceguera, había algo en su rostro que irradiaba una paz indescriptible. Salvador la miró, pero no encontró respuestas en ella. No entendía cómo podía una mujer ciega tener tanta calma frente al peligro inminente. ¿Cómo podía estar tan serena cuando él, un hombre que lo tenía todo, vivía atrapado por el miedo y la desesperación? La mujer se giró, como si tuviera una certeza profunda sobre el futuro, algo que él ya no creía poder encontrar en su vida. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Salvador, tratando de comprender qué había sucedido. La mujer lo miró, aunque no podía verlo, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. «Porque a veces, aunque no veamos el abismo, sentimos que estamos cerca de él. Y cuando alguien nos toma de la mano, nos da la oportunidad de seguir caminando, sin miedo», dijo con suavidad, como si estuviera hablando más para sí misma que para él. Salvador se quedó en silencio, mirándola fijamente. En su corazón, algo había cambiado. Había algo en esa mujer que lo desconcertaba.
No era solo su calma, ni su fortaleza frente a lo que él había interpretado como un peligro mortal. Era algo mucho más profundo. Era como si ella, a pesar de su ceguera, pudiera ver lo que él no podía, el abismo de su propia alma. Después de unos momentos, Salvador la condujo lejos del borde, y ella caminó con una gracia que parecía desmentir su falta de visión. Sin embargo, al observarla más de cerca, Salvador comenzó a darse cuenta de algo aún más importante. No era la mujer ciega quien necesitaba salvarse. Era él. Mientras ella había estado caminando hacia el abismo sin verlo, él había estado caminando hacia su propio vacío interior, sin darse cuenta de lo perdido que estaba. Salvador no podía dejar de pensar en Renata. Durante días, su imagen se le presentaba en cada rincón de su mente. Esa mujer ciega, que sin saberlo había caminado hacia su propia perdición, le había mostrado una verdad que él mismo había estado evitando. No era solo que ella había estado a punto de caer al abismo, era el hecho de que, al salvarla, algo dentro de él había cambiado, algo que no podía explicar. Él era un hombre de lógica, de control absoluto. Su vida siempre había estado regida por números, contratos y estrategias. En su mundo de riquezas, donde todo parecía estar en su lugar, no había cabida para las emociones ni para la vulnerabilidad. Pero Renata, con su serenidad, su confianza en la vida, había desestabilizado todo lo que él conocía. No entendía cómo una mujer tan frágil en su apariencia podía tener una fuerza interior tan poderosa. Y sin embargo, aquí estaba él, un hombre que todo lo había tenido, sintiéndose más vacío que nunca. A pesar de la claridad del día, en su alma persistía la oscuridad. Su mansión, a lo lejos de la ciudad, había sido testigo de su dolor desde la muerte de su esposa, también llamada Renata, un hombre que le recordaba la fragilidad de la vida. Habían sido felices en su tiempo juntos. Pero la tragedia golpeó cuando su esposa sufrió un accidente fatal, y con su partida, Salvador se sumió en una depresión que no pudo superar. A partir de ahí, su vida se convirtió en una búsqueda vacía de dinero y poder, como si eso pudiera llenar el vacío que sentía en su pecho. Renata, la mujer ciega, parecía tener algo que él había perdido, una paz interior que no dependía de las circunstancias. Salvador estaba tan acostumbrado a la superficialidad de su vida que ni siquiera podía comprender el profundo significado de lo que había vivido. Aunque la había salvado del abismo, era él quien estaba atrapado en un abismo emocional que lo consumía lentamente. Esa tarde, después de su encuentro, Salvador no pudo evitar sentirse inquieto. La mujer que había salvado lo había dejado con más preguntas que respuestas. ¿Por qué seguía ella tan tranquila, incluso después de estar tan cerca de la muerte? ¿Qué la motivaba a caminar por la vida con tanta seguridad, a pesar de su ceguera? Lo que más le desconcertaba era su nombre. Renata. No podía dejar de pensar en lo que ese nombre significaba para él. Era como si, de alguna manera, ella estuviera relacionada con su propio dolor, como si él tuviera algo que aprender de ella, aunque él no entendiera qué. Decidió buscarla. Quizá una conversación podría ayudarlo a encontrar algo de paz. Tal vez al escuchar su historia, podría comprender mejor lo que había sucedido. Además, sentía que debía devolverle el favor. Había salvado su vida, y en su mente, eso le daba el derecho de acercarse más a ella, aunque fuera solo para entenderla. Salvador llamó a su asistente para que organizara una reunión con Renata. Un par de días después, se encontraron en un pequeño café en las afueras de Monterrey. El lugar era tranquilo, con una vista impresionante de las montañas, lo que hacía que el ambiente fuera aún más relajante. Renata llegó acompañada de su bastón blanco, guiándose con pasos lentos pero seguros. Salvador la observó de lejos, notando su calma y la manera en que su presencia llenaba el espacio sin hacer ruido. Había algo inquebrantable en ella, algo que desafiaba las leyes de la lógica que él conocía. «Hola, Renata», dijo Salvador, acercándose a ella con una sonrisa. Ella levantó la cabeza, como si ya lo estuviera esperando. «Hola, Salvador», respondió con voz suave pero firme. Su tono no estaba cargado de gratitud, sino de una extraña familiaridad, como si hubiera una conexión más profunda entre ambos. Se sentaron, y Salvador, sin poder evitarlo, comenzó a preguntarle acerca de su vida. Quería entender cómo era posible que alguien con su discapacidad pudiera tener una paz tan profunda, un sentido tan claro de quién era.
¿Cómo puedes vivir sin miedo?, le preguntó Salvador, sintiéndose vulnerable por primera vez en mucho tiempo. Renata lo miró, aunque no con los ojos, sino con una mirada penetrante que parecía leer su alma. El miedo es solo una sombra, dijo ella, con una calma impresionante. No se puede ver si no se le presta atención. Yo no necesito ver el mundo para saber que todo tiene un propósito. Aunque la oscuridad me rodee, siempre puedo encontrar una luz, una guía que me muestra el camino. La vida tiene una manera extraña de enseñarnos lo que necesitamos aprender, incluso cuando no lo esperamos. Salvador se quedó en silencio. La mujer que había salvado no solo le había dado una segunda oportunidad a la vida, sino que ahora le estaba dando una lección sobre cómo encontrar significado en la vida, algo que él había perdido hace mucho tiempo. No podía entender cómo, pero sentía que algo dentro de él estaba comenzando a cambiar. La conversación siguió con historias de vida, de momentos de sufrimiento y superación. Renata le contó sobre su infancia, cómo había aprendido a confiar en su intuición y a no depender de lo que los demás podían ver. Salvador escuchaba, pero por dentro algo se removía en él. Durante años había creído que tener todo el dinero del mundo lo hacía completo, pero ahora se daba cuenta de que estaba vacío por dentro, sin saber hacia dónde ir. La vida que Renata describía, una vida sin miedo, sin apego a las cosas materiales, era algo que él no podía comprender por completo, pero al mismo tiempo, algo en su interior deseaba experimentarlo. Renata terminó la conversación con una sonrisa tranquila. La vida es una bendición, Salvador, pero solo si estamos dispuestos a verla como tal. Al salir del café, Salvador se sintió más confuso que nunca, pero también con una nueva esperanza. Quizá, solo quizá, estaba empezando a entender lo que de verdad importaba. Después de su encuentro con Renata, Salvador se encontraba sumido en una tormenta de pensamientos. Aquella mujer ciega había dejado una marca profunda en su corazón, algo que no había experimentado en años. Se había vuelto imposible ignorar las palabras de Renata, su forma de ver el mundo, de vivir con una paz que él nunca había conocido. El hombre que solía ser seguro de sí mismo y dueño de su destino, ahora se sentía perdido, como si un velo se hubiera levantado de sus ojos, mostrándole una realidad que había ignorado por tanto tiempo. Salvador volvió a su mansión en las colinas, donde las vistas de Monterrey se extendían ante él como una pintura perfecta. Sin embargo, esa perfección ya no era suficiente para él. La vida que había construido a base de dinero y poder había sido vacía, una fachada que ahora se desplomaba lentamente. Desde la muerte de su esposa, Renata, todo había sido una lucha por llenar el vacío emocional que ella había dejado. El amor, el verdadero amor, parecía haberle sido arrebatado, y ahora se daba cuenta de que nunca lo había encontrado en el dinero ni en las riquezas. Su mente giraba constantemente en torno a lo que Renata le había dicho. La vida tiene una manera extraña de enseñarnos lo que necesitamos aprender, qué era lo que él debía aprender. Durante años había acumulado riquezas, había buscado el control sobre cada aspecto de su vida, pero ¿qué había logrado realmente? Un éxito superficial, sin significado ni propósito. Ahora, frente a la mujer que había sobrevivido a su propia oscuridad, Salvador sentía que la suya apenas comenzaba a desvelarse. La noche que siguió a su encuentro con Renata fue una de las más largas que Salvador había experimentado. Se despertó varias veces en medio de la oscuridad, mirando al techo de su dormitorio vacío, sintiendo que algo profundo y fundamental había cambiado. Se levantó de la cama a las 3 de la madrugada y caminó hacia el balcón. Observó las luces de la ciudad a lo lejos, pero ya no las veía con el mismo asombro de antes. La vida en Monterrey siempre le había parecido llena de oportunidades, de momentos para aprovechar, pero ahora se sentía como un observador, un espectador de su propia existencia. Se recargó en la barandilla, mirando la ciudad sin realmente verla. ¿Qué hago ahora?, pensó. El dinero, las propiedades, los autos de lujo, todo eso ya no le importaba. Estaba comenzando a entender que lo que le faltaba no se podía comprar. No había nada en su mansión que pudiera llenar el vacío que sentía dentro de él. A lo lejos, en la penumbra de su mente, Renata aparecía como una especie de faro, guiándolo sin saberlo, mostrándole que la verdadera riqueza de la vida no era material. Al día siguiente, Salvador decidió ir en busca de algo más. Durante meses, había evitado cualquier contacto con el mundo exterior.
Había perdido el interés por su negocio, por sus amigos, por la sociedad. Pero ahora sentía que algo debía cambiar, que debía hacer algo diferente. Llamó a su chofer, sin decirle demasiado, pidió que lo llevara a un lugar apartado, fuera de la ciudad. Quería encontrar algo que lo despertara de esta pesadilla en la que había estado viviendo. El viaje lo llevó a un pequeño pueblo en las montañas, lejos del bullicio y las luces de la ciudad. Al llegar, Salvador no sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo en él sentía que este era el lugar donde podría encontrar algo de lo que tanto carecía: paz. El aire fresco de la montaña lo envolvía, y por primera vez en mucho tiempo, Salvador respiró profundamente sin sentir el peso de la ansiedad en su pecho. Caminó sin rumbo por las calles empedradas del pueblo, dejando que sus pensamientos se calmaran con cada paso. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Los niños jugaban en las plazas, los adultos conversaban tranquilamente en las puertas de sus casas. No había prisa, no había competencia, solo un ritmo natural de vida que Salvador había olvidado por completo. Se sentó en una banca en la plaza central y comenzó a observar, tratando de encontrar alguna respuesta en las pequeñas cosas que ocurrían a su alrededor. Al poco rato, un anciano se le acercó y, al ver que Salvador parecía perdido en sus pensamientos, le ofreció una sonrisa cálida. El hombre se sentó a su lado sin decir una palabra. La conversación no tardó en surgir. ¿Te encuentras bien, joven?, preguntó el anciano con una voz suave, como si no quisiera interrumpir la paz del momento. Salvador lo miró, sorprendido por la amabilidad de un desconocido. Su rostro estaba marcado por los años, pero sus ojos, aún brillantes, reflejaban una sabiduría profunda. Sí, solo necesito pensar, respondió Salvador, sin saber exactamente qué decir. La vida no es solo pensar, dijo el anciano, con una sonrisa en los labios. A veces, necesitamos desconectarnos del ruido para escuchar lo que realmente importa. Tienes todo lo que el mundo desea, pero parece que te falta algo muy importante. Salvador frunció el ceño. ¿Cómo era posible que este anciano supiera lo que sentía? No dijo nada, pero sus palabras calaron profundo en su ser. La paz no viene de lo que tenemos, sino de lo que dejamos ir, continuó el hombre, antes de levantarse lentamente y caminar hacia la plaza. Salvador se quedó allí, en silencio, asimilando sus palabras. El viejo no le había dado una respuesta, pero lo había hecho pensar de una manera diferente. ¿Acaso la paz que tanto anhelaba no dependía de conseguir más cosas, sino de soltar lo que ya tenía? Se levantó de la banca y miró a su alrededor. No había respuestas fáciles, pero algo en su interior comenzó a despertar. Quizás el verdadero camino hacia la sanación era dejar ir, aprender a soltar el control y aceptar la vida tal como era. Al final de ese día, Salvador sintió que había dado un paso importante, aunque fuera pequeño. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a seguirlo. Los días pasaron rápidamente para Salvador, pero la sombra de Renata seguía presente en su mente, siempre ahí, incluso cuando intentaba distraerse con el trabajo. El encuentro con ella, tan inesperado y tan profundo, había encendido algo en él, algo que no podía apagar. Renata, la mujer ciega, estaba de alguna manera conectada con la parte de él que había estado dormida durante años. La forma en que ella veía el mundo, como experimentaba la vida con una perspectiva tan única, lo desconcertaba y lo atraía al mismo tiempo. Una tarde, Salvador decidió que debía volver a verla. No sabía bien qué esperar, pero sentía que algo importante estaba a punto de suceder. Había algo en su corazón que le decía que debía encontrarse con ella nuevamente, que algo en su vida cambiaría si seguía este impulso inexplicable. Así que llamó a su chofer y, sin dar explicaciones, se dirigió a la misma zona en la que había encontrado a Renata. Esta vez no había prisa, no había un propósito claro más allá de simplemente estar cerca de ella. Cuando llegó al parque, el aire estaba fresco y el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un tono dorado. Como la última vez, la gente se paseaba tranquilamente por el lugar, pero Renata no estaba a la vista. Salvador comenzó a caminar lentamente, sin rumbo fijo, observando a su alrededor con una sensación extraña, como si todo estuviera ocurriendo de una manera demasiado perfecta. Después de unos minutos, la vio. Renata estaba sentada en una banca,
con una expresión tranquila, como si estuviera esperando algo. Sus ojos, aunque cerrados, tenían una paz que Salvador no podía explicar. Ella no parecía sorprenderse al verlo acercarse, como si ya lo hubiera sentido antes de que él se acercara. Salvador, dijo ella con suavidad, como si ya lo conociera desde siempre. Él se detuvo frente a ella, sorprendido por la forma en que su voz parecía tan certera, tan llena de sabiduría. ¿Cómo sabías que venía?, preguntó, con un toque de incredulidad. Renata sonrió levemente, pero no respondió inmediatamente. Su rostro reflejaba una paz profunda, como si estuviera conectada con algo más allá de lo que los ojos podían ver. A veces, no hace falta ver para sentir que alguien está cerca, dijo ella, con un tono sereno. Hay cosas que no necesitan ser vistas, solo entendidas. Y cuando se comprende, se sabe. Salvador la miró en silencio, sin saber qué decir. ¿Qué quería decir con eso? Había algo en ella que parecía conocer mucho más de lo que él entendía, como si su ceguera no fuera más que un detalle insignificante frente a la claridad de su alma. Se sentó junto a ella, sin saber muy bien por qué, pero sintiendo que debía hacerlo. La conversación fluyó sin esfuerzo, como si las palabras ya estuvieran en el aire, esperando a ser dichas. ¿Cómo es vivir sin ver?, preguntó Salvador, curioso, pero no de la forma insensible que muchos lo harían, sino con una genuina necesidad de entender. Renata guardó silencio por un momento, como si estuviera reflexionando sobre la respuesta. Es difícil, claro. Pero no es lo más difícil. Lo más difícil es aprender a confiar cuando no puedes ver lo que está frente a ti. A veces, el mundo se siente vacío y oscuro, pero en ese vacío es donde aprendes a encontrar la luz. Salvador frunció el ceño, intrigado. Renata hablaba de una manera tan profunda, tan filosófica, que le costaba comprender completamente sus palabras. Pero había algo en su tono, algo en su serenidad, que lo llamaba. ¿Y qué has encontrado en ese vacío?, preguntó, su voz suave pero llena de interés. He encontrado mi paz, respondió ella con una sonrisa tranquila. Y he aprendido que, aunque la vida no siempre se muestra como esperamos, siempre hay algo bello en ella. Si aprendemos a ver con el corazón, incluso en la oscuridad podemos encontrar belleza. Las palabras de Renata calaron profundamente en Salvador. Era como si estuviera hablando un lenguaje que él había olvidado, un lenguaje que no podía ser entendido por los ojos, sino por el alma. Era como si Renata lo estuviera guiando a través de su propio caos interior, mostrándole que la verdadera oscuridad no estaba en su ceguera, sino en la ceguera de su propio corazón. Salvador se quedó en silencio por un largo rato, reflexionando sobre lo que había dicho. Sus propias inseguridades, su dolor y su amargura lo habían llevado a vivir con una especie de ceguera emocional. Había sido incapaz de ver lo que realmente importaba en su vida, atrapado en su propia burbuja de riquezas y poder. Pero Renata, a pesar de no poder ver, lo había comprendido en un nivel profundo. Ella, sin saberlo, había comenzado a cambiar su vida. Finalmente, Salvador rompió el silencio. Y nunca pensé que alguien como tú pudiera enseñarme algo tan importante, dijo con una sonrisa, aunque aún estaba procesando lo que acababa de escuchar. Renata sonrió nuevamente, pero no de manera condescendiente. Era una sonrisa llena de compasión y sabiduría. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos lecciones, Salvador. Y a veces, el maestro aparece cuando menos lo esperamos. Salvador la miró a los ojos, y por un momento, sintió que todo lo que había estado buscando había estado justo frente a él todo el tiempo. La paz, la claridad, la luz que tanto había deseado. No venía de las cosas que podía ver con sus ojos, sino de lo que había aprendido a ver con el corazón. Y por primera vez en muchos años, sintió que estaba listo para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Esa tarde, en el parque, Salvador se dio cuenta de que la verdadera oscuridad no era la que él había visto en su vida, sino la que había vivido dentro de él mismo. Renata, con su ceguera, había demostrado que la luz no siempre necesita ser vista, a veces, se siente, se intuye. Y esa luz había comenzado a entrar en su vida. El aire fresco de la mañana recorría las calles de la Ciudad de México cuando Salvador despertó, con una sensación extraña que no había tenido en mucho tiempo. Había pasado varias semanas desde su encuentro con Renata,
pero la sensación de transformación en su interior seguía creciendo, como si algo profundo estuviera cambiando en su vida. A menudo se encontraba pensando en sus palabras, en su forma de ver el mundo, en la paz que irradiaba a pesar de las dificultades que enfrentaba. Algo dentro de él había comenzado a desbloquearse, y no sabía cómo ni por qué. La rutina de trabajo que antes le parecía un refugio ahora le resultaba monótona y vacía. A menudo se encontraba mirando por la ventana de su oficina, pensando en todo lo que había hablado con Renata. Sentía que había estado persiguiendo la vida equivocada todo este tiempo. Había hecho todo lo que se suponía que debía hacer, ser exitoso, construir su imperio, rodearse de lujos, pero todo eso no llenaba el vacío que sentía. El vacío que Renata había tocado con su sabiduría silenciosa. Aquel día, después de una reunión especialmente tediosa con uno de sus socios, Salvador sintió una compulsión inexplicable. No podía seguir huyendo de lo que sentía. Tenía que ver a Renata otra vez, tenía que hablar con ella, aunque no sabía si estaba preparado para escuchar lo que ella tenía que decir. Se levantó de su escritorio, pidió su abrigo y salió de la oficina sin rumbo fijo. Tomó su coche y, sin pensarlo 2 veces, se dirigió al parque donde la había encontrado la primera vez. Al principio, pensó que tal vez Renata no estaría allí, que la vida de ella no se basaba en esperar que él llegara, pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo. Algo dentro de él necesitaba verla de nuevo. Al llegar al parque, no la vio inmediatamente. El lugar estaba lleno de personas disfrutando de la calma de la mañana, pero Renata no estaba a la vista. Salvador caminó por el sendero principal, observando con más atención que antes. No sabía qué buscaba exactamente, pero sentía que debía estar allí. Después de unos minutos, la vio. Renata estaba sentada en una banca, justo como la última vez, pero algo en su presencia parecía diferente. Era como si hubiera una energía nueva a su alrededor, algo más vivo, más vibrante. Aunque no podía verla, Salvador podía sentir la diferencia, algo en su actitud que parecía irradiar una calma que él aún no entendía por completo. Salvador se acercó con cautela, no quería interrumpirla, pero ella levantó la cabeza justo en el momento en que él llegó a su lado. «Hola, Salvador», dijo con una suavidad que parecía abrazar el aire alrededor de ella. Salvador se sentó junto a ella, sin saber qué decir. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, como si estuvieran compartiendo un espacio de comprensión sin necesidad de palabras. Finalmente, fue Renata quien rompió el silencio. «¿Qué te trae por aquí hoy?», preguntó, con una ligera sonrisa en el rostro. Salvador la miró, intentando encontrar las palabras para explicar lo que había estado sintiendo. Sabía que no podía seguir huyendo de lo que sentía en su corazón. «No sé cómo explicarlo», Renata comenzó, su voz un poco temblorosa. «Todo en mi vida ha sido exitoso, supongo. He conseguido lo que muchos sueñan, pero aún me siento vacío. Como si todo lo que tenía no fuera suficiente. Me has mostrado algo que nunca había considerado, que hay algo más allá de las cosas materiales, algo más allá de lo que se ve». Renata lo miró con atención, como si comprendiera perfectamente lo que estaba diciendo. No dijo nada, pero su mirada le daba a Salvador la sensación de que no necesitaba decir más. Ella ya lo entendía. Sabía que él no venía a buscar respuestas, sino a encontrar su propio camino. Y no necesitas más cosas, Salvador. No necesitas más éxito. Lo que necesitas es encontrar lo que realmente te da paz. La vida no se trata de lo que tenemos, sino de lo que somos. Si buscamos la paz fuera de nosotros, nunca la encontraremos. Pero si buscamos dentro de nosotros, la paz siempre está ahí, esperando ser descubierta. Las palabras de Renata resonaron en la mente de Salvador, como una campana que no dejaba de sonar. Estaba comenzando a entender. Su vida, hasta ese momento, había estado centrada en la búsqueda constante de lo externo, dinero, poder, reconocimiento. Pero ahora, frente a él, había una mujer ciega que parecía tener una claridad que él nunca había conocido. Renata continuó, sin apresurarse, como si cada palabra tuviera un peso profundo. La oscuridad que sientes no está en lo que ves o no ves. La oscuridad está en lo que no quieres mirar. Está en las partes de ti mismo que has mantenido ocultas, las partes que temes enfrentar.
pero solo enfrentándolas podrás encontrar la luz que tanto buscas. Salvador se quedó en silencio, absorbido por sus palabras. ¿Cómo podía una mujer que no veía el mundo exterior con los ojos, entender tan profundamente su lucha interna? A veces, pensaba que Renata no era solo una mujer ciega, sino alguien que había tocado algo más profundo que la mayoría de las personas. Y no sé si estoy listo para enfrentar esa oscuridad, admitió Salvador, con voz baja. Siempre he sido un hombre de acción, pero este tipo de cosas es difícil. No sé por dónde empezar. Renata asintió lentamente. No necesitas hacerlo todo de una vez, Salvador. El primer paso es aceptar que estás perdido, aceptar que no sabes todo. La verdadera sabiduría está en reconocer que aún tienes mucho por aprender. Y el hecho de que estés aquí, buscando respuestas, ya es un gran paso. Salvador la miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y gratitud. Quizá no tenía todas las respuestas, y tal vez nunca las tendría, pero sentía que este encuentro, este momento, había sido el comienzo de algo nuevo en su vida. Algo que no se podía medir en cifras o en logros, sino en paz interior. La conversación continuó, pero ya no era sobre lo que Salvador había logrado, sino sobre lo que podía llegar a ser. Y por primera vez en mucho tiempo, Salvador sintió que había algo más grande que él en este mundo. Algo que no podía ver, pero que, de alguna manera, podía sentir. La tarde caía lentamente sobre la Ciudad de México, y Salvador caminaba por las calles de la colonia Roma, sumido en sus pensamientos. Su mente no dejaba de regresar a las palabras de Renata. Habían pasado varios días desde su último encuentro, pero cada conversación, cada instante que había compartido con ella, lo seguía persiguiendo. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides dar like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. Su vida, que había sido un cúmulo de actividades y negocios, ahora parecía vacía e insustancial en comparación con las profundas enseñanzas que había comenzado a descubrir a través de Renata. La paz interior, la conexión genuina con uno mismo y con los demás, conceptos que nunca había valorado de la misma forma. En su vida pasada, Salvador estaba acostumbrado a la rutina implacable del dinero, el éxito y las expectativas sociales. Pero desde que había conocido a Renata, algo dentro de él había cambiado. Había descubierto un vacío profundo, una brecha en su alma que no podía llenar con nada material. Por primera vez en muchos años, sentía miedo, un miedo que nunca había experimentado antes, el miedo a enfrentar su propia oscuridad. Decidió que necesitaba verla de nuevo. Renata le había ofrecido una visión del mundo que jamás había imaginado, y aunque aún no entendía completamente lo que sentía, sabía que la clave para entender su vida estaba allí, en las conversaciones que compartían. No iba a dejar que esa oportunidad se escapara. No más. Casi sin pensarlo, Salvador se dirigió al parque donde siempre se encontraba con ella. Mientras caminaba, su corazón latía con más fuerza, anticipando lo que podría ser otro encuentro revelador. No sabía qué esperar exactamente, pero algo en su interior le decía que su vida ya no sería la misma. En algún lugar, en algún rincón de su alma, sentía que algo estaba comenzando a sanar. Al llegar al parque, la vio. Estaba sentada en la misma banca de siempre, con una sonrisa tranquila en su rostro, como si hubiera estado esperándolo. No había necesidad de palabras, Salvador lo sabía, algo dentro de él había cambiado, y Renata probablemente lo notaría. Se acercó lentamente y se sentó junto a ella, sin decir nada al principio. Estaban tan acostumbrados al silencio entre ellos, como si no fuera necesario hablar para entenderse. Renata, con su aguda percepción, rompió el silencio primero. ¿Cómo te sientes hoy, Salvador?, preguntó, con esa dulzura que parecía penetrar el alma. Salvador la miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una leve calma en su interior. Sabía que podía confiar en ella, que podía compartir sus dudas sin ser juzgado. No lo sé, Renata, respondió, en voz baja. He estado pensando mucho en lo que me dijiste la última vez. Y, honestamente, me siento perdido. Siento que he estado persiguiendo cosas que no tienen ningún sentido, y ahora me doy cuenta de que todo lo que he logrado no me ha dado lo que realmente necesito. Hay algo dentro de mí que me está gritando, pero no sé cómo escucharlo.
Renata sonrió con suavidad, como si ya supiera lo que Salvador estaba sintiendo. O lo que está sintiendo es normal, dijo con una tranquilidad que la rodeaba. Muchos buscan afuera lo que solo se puede encontrar dentro. Has vivido una vida de éxito, pero ese éxito no es lo que te define. Lo que te define es tu capacidad para encontrar paz dentro de ti mismo. La paz no depende de lo que tienes, sino de cómo te sientes contigo mismo. Salvador la miró fijamente, absorbiendo cada palabra como si fuera un manantial de agua fresca en medio de un desierto. Renata nunca dejaba de sorprenderlo. Aunque ella misma enfrentaba enormes desafíos en su vida, su sabiduría parecía infinita. Su capacidad para ver más allá de las apariencias lo dejaba sin palabras. ¿Cómo es posible que tú veas tan claramente todo esto?, preguntó Salvador, sin poder evitarlo. Renata respiró profundamente y giró ligeramente la cabeza, mirando al horizonte, como si pudiera ver algo más allá de lo físico. Aunque sus ojos estaban vacíos, sus palabras estaban llenas de verdad. La verdad es que no veo el mundo como tú lo haces, Salvador, dijo con una suavidad que parecía acariciar las palabras. Pero, en cierto sentido, la oscuridad que muchos temen me ha dado la oportunidad de ver las cosas con más claridad. La ceguera me ha enseñado a escuchar más que a ver. He aprendido a sentir más que a juzgar. El miedo y la oscuridad que muchos temen, yo los abrazo, porque sé que en ellos también hay una lección que aprender. Salvador permaneció en silencio, asimilando lo que Renata acababa de decir. Sus palabras resonaron profundamente en él, y aunque no entendía todo lo que implicaba, sabía que había algo más grande que él mismo que debía empezar a comprender. Estaba comenzando a ver que, tal vez, la verdadera oscuridad no era la que él pensaba. La oscuridad no era la falta de visión física de Renata, sino la oscuridad que él llevaba dentro de sí, la que había estado evitando durante tanto tiempo. Renata continuó: no tienes que entender todo ahora mismo, Salvador. Cada paso que das es un paso hacia la comprensión de ti mismo. Tienes que dejar de lado tus expectativas y aceptar lo que viene, sin miedo. La vida no se trata de controlar todo, sino de fluir con lo que se te presenta, aunque no siempre sea lo que esperabas. Esas palabras calaron hondo en Salvador. Él había pasado su vida controlando cada aspecto, esperando que todo encajara según su voluntad. Pero ahora, frente a Renata, sentía que necesitaba soltar el control, dejar que las cosas sucedieran y confiar en el proceso de la vida. Te agradezco, Renata, dijo, su voz más firme, pero también más vulnerable. No sé qué me depara el futuro, pero ahora sé que lo único que necesito es encontrar esa paz interior. Y por primera vez, sé que estoy dispuesto a buscarla. Renata le sonrió, asintiendo suavemente. Que eso es todo lo que necesitas, Salvador. Ya has dado el primer paso. Ahora, deja que todo lo demás fluya. Salvador se quedó allí, en silencio, observando el cielo sobre ellos. Algo dentro de él había cambiado. No sabía qué pasaría después, pero sentía que había dado un paso importante hacia su propio despertar. Y aunque no tenía todas las respuestas, ahora sabía que el camino hacia la paz no se encontraba en el control, sino en la aceptación. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las altas torres de la ciudad, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. Salvador, como tantas veces, se encontraba en su oficina, observando el horizonte desde su ventana. Sin embargo, algo en su interior ya no era lo mismo. Las horas de trabajo, las reuniones interminables y los negocios de siempre parecían ahora vacíos, como si todo lo que había considerado importante ya no tuviera sentido. Un sentimiento de insatisfacción le envolvía cada vez con más fuerza, como una niebla que no lograba disiparse. Había pasado una semana desde su último encuentro con Renata, y aunque no había vuelto a verla, sus palabras seguían resonando en su mente. La paz no depende de lo que tienes, sino de cómo te sientes contigo mismo. Esa frase le perseguía sin descanso. Cada vez que trataba de concentrarse en los números o en los negocios, algo lo detenía. No podía dejar de pensar en su propia vacuidad, en el hueco que sentía dentro, como si todo lo que había hecho hasta ese momento no fuera suficiente. Salvador sabía que algo debía cambiar, pero aún no comprendía exactamente qué. Se dio cuenta de que su vida había sido una constante búsqueda de logros materiales, pero nunca se había detenido a preguntarse qué realmente lo hacía feliz.
Esa reflexión lo llevó a una conclusión inevitable. Su vida estaba vacía porque él mismo no sabía quién era realmente. Había vivido para complacer a los demás, para cumplir con expectativas ajenas, sin tomarse el tiempo para explorar su propio corazón. En ese momento, su teléfono vibró sobre la mesa, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Renata. ¿Cómo estás hoy, Salvador? El simple hecho de recibir un mensaje de ella hizo que su corazón latiera más rápido. Había algo en su manera de ser que lo tranquilizaba, como si su sola presencia pudiera llenar todos los vacíos que había estado cargando. Salvador no dudó ni un segundo y respondió: me siento perdido, Renata. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Al instante, el teléfono vibró nuevamente, y el mensaje de Renata llegó con la misma calma que siempre. El primer paso para encontrar lo que buscas es aceptar que no lo sabes todo. A veces, el miedo es lo que nos detiene, Salvador. Lo que más tememos es lo que más necesitamos enfrentar. Las palabras de Renata lo golpearon con fuerza. ¿Miedo? Durante toda su vida, había sido un hombre controlado, un hombre que había construido un imperio a partir de su capacidad para evitar lo incierto. Había controlado su mundo con puño firme, pero nunca había confrontado el miedo que lo acompañaba en su interior. Ahora, por primera vez, la verdad era evidente: había estado huyendo de lo que más temía. Salvador no pudo evitar sentir una oleada de ansiedad recorrer su cuerpo. El miedo a enfrentar lo desconocido, el miedo a perder el control, lo había mantenido atrapado durante tantos años. Ahora, Renata lo invitaba a mirar cara a cara ese miedo. ¿Estaba dispuesto a hacerlo? ¿Estaba listo para soltar las riendas de su vida y enfrentarse a la verdad de su ser? No lo sabía. Pero algo en su interior le decía que no podía seguir así. No podía seguir ignorando lo que sentía, lo que sabía que debía cambiar. Y, aunque el miedo le apretaba el pecho, decidió que tenía que intentarlo. Al día siguiente, Salvador se despertó con una resolución clara. Esa mañana iba a ser diferente. En lugar de empezar su día con los mismos asuntos de siempre, decidió hacer algo que jamás había considerado: ir a ver a Renata. Había algo en ella que lo había tocado profundamente, algo que le hacía sentir que, tal vez, ella tenía las respuestas que él tanto necesitaba. Casi sin pensarlo, condujo hasta el parque donde ella solía estar. El viento soplaba con fuerza y el sol estaba brillando intensamente, pero Salvador no notó nada de eso. Su mente estaba completamente enfocada en el encuentro que estaba a punto de tener. Cuando llegó, la vio a lo lejos, sentada bajo un árbol, tan serena como siempre. Renata levantó la vista y sonrió al verlo acercarse. No dijo nada al principio, pero la paz que emanaba de ella le dio la bienvenida sin palabras. Salvador se sentó a su lado, sin decir nada, pero con el corazón acelerado. ¿Y qué te trae aquí hoy?, preguntó Renata, sabiendo que algo había cambiado. Salvador la miró a los ojos, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Sabía que no iba a ser fácil, pero ya no podía seguir ocultando su verdad. He estado pensando mucho en lo que me dijiste la última vez, comenzó, con una voz algo temblorosa. He estado huyendo de mis miedos, Renata. He pasado mi vida tratando de controlar todo, pero ahora sé que lo que más me asusta es enfrentar lo que hay dentro de mí. El vacío, el miedo, la sensación de estar perdido, todo eso está ahí, y me doy cuenta de que ya no puedo ignorarlo. Renata lo miró fijamente, con una expresión que reflejaba comprensión. No dijo nada de inmediato, pero su presencia hablaba más que 1000 palabras. El primer paso es ser honesto contigo mismo, dijo finalmente, con suavidad. El miedo no desaparece cuando lo evadimos, Salvador. Solo crece. Pero cuando decidimos enfrentarlo, podemos entenderlo y superarlo. Tienes que dejar que el miedo te guíe, no huir de él. Solo entonces serás libre de encontrar la paz que tanto necesitas. Esas palabras calaron profundo en Salvador. Por fin, algo comenzó a hacer clic en su interior. El miedo que tanto había temido no era su enemigo. Era una señal de que estaba a punto de descubrir algo importante. Si podía enfrentarlo, tal vez podría encontrar la verdad que tanto buscaba. Estoy listo para hacerlo, dijo Salvador, con una nueva determinación en su voz. Renata sonrió, contenta de ver el cambio en él.
El camino no será fácil, pero el primer paso es lo más importante. Ya has comenzado, Salvador. Ahora sigue adelante. Salvador se quedó allí, en ese momento, bajo el árbol, observando cómo el sol comenzaba a ponerse. Sabía que este era solo el comienzo. A partir de ahora, no podría evitar enfrentar lo que le esperaba. Pero por primera vez, sentía que estaba listo para hacerlo. El viento soplaba con fuerza aquella mañana, y el cielo parecía más gris de lo habitual, como si reflejara el peso que Salvador llevaba en su corazón. Después de su conversación con Renata, había comenzado un proceso interno que lo hacía sentir como si estuviera despojándose de una capa invisible pero pesada. A pesar de que el camino hacia la paz interior parecía largo y tortuoso, él ya había dado el primer paso, enfrentar su miedo y reconocer su vacío. Sin embargo, al hacerlo, también había abierto una puerta que, en principio, le parecía aterradora. Salvador se encontraba en su oficina, rodeado de papeles y teléfonos que sonaban sin cesar, pero su mente estaba lejos de todo eso. Había tomado una decisión. Durante los próximos días, se alejaría de su rutina habitual para confrontar su dolor y el vacío que había intentado llenar con riquezas y logros. Pero aún quedaba una gran pregunta por responder: ¿cómo comenzaría a llenar ese vacío, ahora que lo había reconocido? El día anterior, después de la conversación con Renata, había sentido una paz inesperada, pero también una sensación de pérdida. Era como si, al dar ese primer paso hacia el autoconocimiento, estuviera alejándose de algo que había sido familiar para él toda su vida. El Salvador de antes, el hombre que había construido su imperio, ya no parecía ser el mismo, y eso le aterraba. ¿Qué sería de él ahora? Renata había dicho que enfrentarse a los miedos era la única forma de liberarse, y aunque no entendía completamente lo que eso significaba, sabía que era la verdad. Lo que más le aterraba era que, al enfrentar su propio vacío, podría descubrir que la vida que había estado viviendo hasta ahora no había sido la que realmente quería. Pero entonces, la paz que sentía en su interior le daba fuerza para continuar. Decidió que la mejor manera de comenzar su viaje de autoconocimiento sería hacer algo completamente diferente. En lugar de seguir con sus negocios, se tomaría unos días para salir de la ciudad y reflexionar en un lugar tranquilo. Si realmente quería entender su alma, necesitaba desconectar del ruido del mundo y escuchar lo que su corazón le decía. La respuesta a todas sus preguntas estaba dentro de él, pero tenía que estar dispuesto a escuchar. Salvador llegó a un pequeño pueblo cerca de las montañas, rodeado de naturaleza y aire fresco. El contraste con la ciudad caótica era abrumador. Mientras caminaba por las tranquilas calles empedradas, su mente seguía llena de dudas. Pero algo comenzó a cambiar en su interior. El ambiente sereno lo envolvía y, poco a poco, empezaba a sentirse más ligero, como si el peso de su vida anterior comenzara a desvanecerse. Esa misma tarde, mientras caminaba por un sendero rodeado de árboles, Salvador se dio cuenta de algo importante. El miedo que sentía no era solo un temor al fracaso o a la pérdida, sino un miedo profundo a la vulnerabilidad. Durante años, se había protegido con la armadura de su éxito material, pero al hacerlo, se había alejado de lo que realmente importaba. Ahora, al estar rodeado de la naturaleza, sentía por primera vez en mucho tiempo una conexión real con el mundo. La vulnerabilidad ya no le parecía una debilidad, sino una fuerza. Sentir era lo que lo hacía humano, y no debía tener miedo de ello. En ese momento, sintió la necesidad de compartir este descubrimiento con Renata. Decidió llamarla. Mientras marcaba el número, su corazón latía más rápido. No sabía qué diría, pero sentía que debía compartir su progreso con ella. Ella había sido la primera persona en mostrarle el camino hacia la verdadera paz interior. Cuando Renata respondió, su voz tranquila y serena lo tranquilizó de inmediato. ¿Cómo estás, Salvador?, preguntó con un tono suave, pero cargado de comprensión. Estoy bien, Renata, respondió Salvador, con una leve sonrisa en los labios. Estoy aquí, en un pequeño pueblo, tratando de encontrar algo que he perdido durante tanto tiempo. Y creo que lo he encontrado, o al menos estoy comenzando a verlo. Renata escuchó en silencio, con la paciencia que siempre la caracterizaba, como si supiera que Salvador necesitaba hablar sin ser interrumpido. Él continuó, lo que más me asustaba era no saber quién soy, pero ahora me doy cuenta de que no tengo que tener todas las respuestas.
Lo importante es estar dispuesto a descubrirme, a ser vulnerable. Al principio pensé que la vulnerabilidad era una debilidad, pero ahora entiendo que es lo que me hace fuerte. Es lo que me conecta con los demás, lo que me hace real. Renata sonrió al escuchar esas palabras, sabiendo que Salvador estaba dando un paso importante en su viaje. La vulnerabilidad es lo que te permite ser humano, Salvador, respondió con dulzura. Solo cuando aceptas tu vulnerabilidad puedes abrirte a los demás y encontrar la verdadera paz. No tienes que ser perfecto, solo ser tú mismo. Esas palabras hicieron eco en Salvador. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba tomando el control de su vida, no a través de su éxito o su riqueza, sino a través de su autenticidad. Al liberarse de la necesidad de ser perfecto, comenzaba a ser más libre y, por lo tanto, más feliz. Agradeció a Renata por su apoyo y colgó el teléfono con una sensación de gratitud. Miró al horizonte, donde el sol se estaba poniendo, y sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no le daba miedo. Había dado el primer paso hacia la verdadera paz, y eso era lo único que importaba. La oscuridad que había sentido en su vida durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, y en su lugar, empezaba a ver una luz suave y reconfortante. La luz de la autocomprensión, de la vulnerabilidad aceptada, de la paz interior. Salvador sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero ahora tenía una razón para seguir adelante, encontrarse a sí mismo. Con el viento acariciando su rostro, Salvador respiró profundamente. Estaba listo para continuar su camino. La luz de la mañana comenzaba a filtrarse entre las hojas de los árboles, iluminando el rostro de Salvador mientras despertaba. Estaba en una cabaña pequeña, en un rincón apartado de la ciudad, rodeado de la tranquilidad de la naturaleza. Los últimos días habían sido una revelación, un viaje hacia su interior que, a pesar de ser doloroso, lo había renovado. Pero aún sentía que faltaba algo. La paz interior que había encontrado en su vulnerabilidad era solo el comienzo de un proceso más profundo. El día anterior había pasado gran parte de la tarde sentado junto al río, observando cómo el agua fluía sin prisa, como si le enseñara una lección importante: la vida no tiene por qué ser una carrera. No importa lo que hayas logrado, siempre hay algo más por aprender. Salvador se sentía como esa agua, que fluye sin forzar nada, aceptando las curvas del camino sin perder su rumbo. A lo largo de estos días, había comenzado a comprender que la perfección no existía y que la verdadera fuerza radicaba en la capacidad de adaptarse y aceptar las imperfecciones. A pesar de que este entendimiento lo había liberado de muchas de las cargas que había estado cargando durante años, algo seguía faltando. El vacío que había sentido por tanto tiempo no se había llenado completamente, y aunque la paz que había encontrado le daba un alivio temporal, aún no podía evitar que la incertidumbre se apoderara de él en momentos de silencio. Salvador decidió que era hora de regresar a la ciudad. Había pasado varios días desconectado del bullicio de su vida habitual, pero ahora sabía que debía enfrentar el reto más grande: vivir en el mundo real con la misma paz interior que había encontrado en el aislamiento. Sin la armadura de su éxito, tendría que aprender a caminar entre las sombras del miedo y la inseguridad, pero con la luz de la aceptación brillando dentro de él. En su regreso a la ciudad, Salvador no solo se enfrentaba a los desafíos de su mundo empresarial, sino también a los de su propio ser. Había descubierto que no podía seguir ocultándose detrás de su fortuna. Ahora debía afrontar las consecuencias de sus decisiones pasadas, las heridas no curadas que había dejado atrás y las relaciones rotas que había ignorado por mucho tiempo. Pero algo había cambiado en él. Ya no tenía miedo de la oscuridad que lo rodeaba, porque sabía que dentro de él había una luz más brillante. Fue esa misma tarde cuando decidió llamar a Renata. Habían hablado mucho durante los últimos días, pero Salvador sentía que aún no le había compartido la profundidad de lo que había experimentado. Cuando marcó su número, su corazón latía con fuerza. Sabía que lo que le iba a decir sería importante. Había llegado el momento de compartir con ella cómo había cambiado su perspectiva y cómo su visión de la vida había evolucionado. Sin embargo, lo que más le sorprendió a Salvador fue que, mientras hablaba con Renata, ya no sentía la necesidad de obtener una respuesta. Simplemente quería compartir su proceso, y eso era suficiente para él. Cuando Renata contestó, su voz tranquila y sabia llenó el espacio vacío en su corazón. ¿Cómo te sientes, Salvador?
Preguntó con una suavidad que hacía que sus palabras fueran aún más profundas. Estoy bien, Renata, respondió Salvador, tomando aire antes de continuar. Me di cuenta de que no basta con encontrar paz interior en el aislamiento. Necesito enfrentar mi vida tal como es, con todas las imperfecciones, las heridas, las dudas y los miedos. La luz que busco no está fuera de mí, está dentro, y debo aprender a vivir con ella en el caos del mundo. Renata escuchó en silencio, sabiendo que Salvador estaba dando otro paso importante. Había cambiado, y ahora entendía que el proceso de transformación no era algo que sucediera de la noche a la mañana, sino algo que se cultivaba con paciencia y perseverancia. La transformación no es fácil, Salvador, dijo Renata con calma. No es un camino recto ni sin obstáculos, pero es el único camino que te llevará hacia la autenticidad. No tengas miedo de los días difíciles. Esos días son los que te enseñan a ser verdaderamente tú. Salvador sonrió, agradecido por la sabiduría de Renata. Ya no sentía la urgencia de ser algo que no era. No necesitaba pruebas o logros para validarse. En su interior, sabía que estaba en el camino correcto, aunque no tuviera todas las respuestas. Estaba dispuesto a abrazar el proceso, a vivir con sus imperfecciones y a aprender de cada experiencia. Gracias, Renata, dijo Salvador, con una profunda gratitud en su voz. Nunca imaginé que algo tan simple como hablar contigo podría cambiar tanto mi forma de ver la vida. Renata rió suavemente, sabiendo que su papel en la vida de Salvador había sido importante, pero también entendiendo que su proceso era algo que él debía recorrer por sí mismo. Ella solo lo había guiado, como una amiga que cree en el potencial de las personas, incluso cuando ellas mismas no lo ven. Y no es gracias a mí, Salvador. Es gracias a ti por estar dispuesto a cambiar, por ser valiente en tu búsqueda de la verdad. Y recuerda, no estás solo. Siempre estaré aquí para ti. Después de colgar, Salvador se sintió más ligero. Las palabras de Renata lo acompañaron mientras se sentaba en su oficina esa tarde, rodeado de papeles y teléfonos que sonaban sin cesar. Pero ahora veía todo con otros ojos. Las riquezas, los logros, las expectativas externas, ya no tenían el mismo peso. Lo que importaba ahora era su paz interna, la luz que había encontrado dentro de él. El camino hacia la autenticidad no era fácil, pero Salvador sabía que era el único que valía la pena recorrer. Ahora estaba dispuesto a vivir una vida con propósito, no solo con éxito material, sino con una conexión real consigo mismo y con los demás. La transformación que había comenzado en un pequeño pueblo en las montañas ahora se estaba reflejando en cada aspecto de su vida. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no le temía. La verdadera riqueza que había encontrado no estaba en su cuenta bancaria, sino en la capacidad de ser auténtico, de abrazar su vulnerabilidad y de vivir con el corazón abierto. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, al final del día, la paz que buscaba ya vivía dentro de él. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y púrpura. Salvador caminaba lentamente por el mismo parque donde, meses atrás, había tenido su primer encuentro con Renata. Había sido un día ordinario en apariencia, pero ese día había marcado el principio de una transformación que cambiaría su vida para siempre. Ahora, meses después, Salvador ya no era el hombre que había sido antes. Había aprendido a abrazar su vulnerabilidad, a ver la vida desde una nueva perspectiva. Y lo más importante, había descubierto que la verdadera riqueza no residía en los bienes materiales, sino en las experiencias, las conexiones humanas y, sobre todo, en la paz interior que tanto había buscado. Renata había sido su guía, su faro de luz en medio de la oscuridad que había sentido durante tantos años. Pero ahora, ya no necesitaba que alguien más le mostrara el camino. Había aprendido a caminar por su cuenta, a enfrentar sus propios miedos y a encontrar la belleza incluso en los momentos difíciles. A medida que avanzaba por el parque, sus pensamientos volvían a la mujer ciega que había salvado, a esa mujer que, sin saberlo, había puesto en marcha todo su proceso de cambio. Recordó su rostro, sereno y confiado, su andar decidido a pesar de no ver el camino. Ella había sido un reflejo de todo lo que Salvador aún debía aprender, confiar en el proceso de la vida, dejar ir el control y aceptar la incertidumbre. De repente, escuchó una voz familiar que lo llamó desde detrás de un árbol. Era Renata.
aunque no podía verla, Salvador sabía que era ella. No necesitaba verla para sentir su presencia. Salvador, dijo Renata, con una sonrisa en su voz. ¿Cómo te sientes hoy? Salvador se detuvo, dándose cuenta de que, por fin, había llegado al final de su viaje. Había llegado a un punto en el que ya no necesitaba respuestas, solo la aceptación de lo que era y lo que había aprendido. Estoy en paz, respondió Salvador, con una tranquilidad profunda que solo se encuentra cuando uno se ha reconciliado con su propio ser. Estoy listo para vivir mi vida sin miedo, sin pretensiones. He aprendido a confiar, tanto en mí mismo como en la vida. Y sé que, pase lo que pase, siempre habrá algo más que aprender. Renata sonrió, y aunque Salvador no podía verla, sintió una calidez que le invadió el corazón. Había llegado al final de un largo camino, pero también había llegado al principio de una nueva etapa. Una etapa en la que ya no dependía de su fortuna ni de las expectativas ajenas. Ahora vivía para sí mismo, para su propia verdad. Eso es lo más importante, Salvador. La vida nunca se trata de tener todas las respuestas, sino de aprender a caminar con fe y valentía, incluso cuando el camino no es claro. Y lo has hecho. Has llegado más lejos de lo que pensabas posible. Salvador asintió, mirando el horizonte una vez más. Los colores del atardecer se mezclaban con sus pensamientos, dándole una sensación de gratitud profunda por todo lo que había vivido. Ya no se sentía perdido. Ya no había nada que temer. Había encontrado su luz interior, y esa luz era todo lo que necesitaba para seguir adelante. En ese momento, el viento sopló suavemente, trayendo consigo el aroma de las flores que florecían cerca del río. Salvador respiró profundamente, sintiendo como su alma se llenaba de una paz que no había conocido antes. En su corazón, sabía que la vida no era un destino a alcanzar, sino un viaje para ser vivido, uno que debía ser recorrido con amor, aceptación y coraje. Y gracias, Renata, dijo Salvador, su voz llena de gratitud. Gracias por todo. Gracias por haberme mostrado el camino, pero más que nada, gracias por recordarme que la verdadera visión no está en los ojos, sino en el corazón. Renata no respondió inmediatamente. Solo se quedó allí, en silencio, sabiendo que las palabras de Salvador eran un reflejo de su propio viaje interior. Ella había sido el espejo en el que él había podido ver lo que no podía ver por sí mismo. Pero ahora, Salvador ya no necesitaba ese espejo. Había aprendido a mirarse a sí mismo con claridad. Que este es solo el comienzo, Salvador, dijo Renata, con una voz suave pero firme. Siempre estaré aquí, no para mostrarte el camino, sino para caminar a tu lado, como una amiga. Salvador sonrió y dio un paso hacia adelante, listo para enfrentar lo que viniera, sin miedo, sin reservas. Sabía que, aunque el futuro era incierto, ahora tenía lo único que realmente importaba, su paz interior, su conexión consigo mismo y con los demás. Mientras caminaba hacia su nueva vida, bajo el cielo estrellado de la noche, Salvador entendió que había encontrado lo que siempre había estado buscando. La verdadera libertad no está en escapar del mundo, sino en aceptarlo tal como es y vivir con autenticidad en medio de todo. Y así, con el corazón lleno de gratitud, siguió su camino, sabiendo que cada paso que daba lo acercaba más a su verdadero ser. Si llegaste hasta aquí, comenta, Abismo, dale like, comparte, esto nos ayudará mucho, suscríbete para no perder los próximos videos.